Hola amigos y bueno, bienvenidos a este episodio en el cual vamos a hablar de las características del tránsito de Neptuno por Escorpio, que se dio mes más, mes menos entre 1956 y 1970. Y bueno, para entender el paso de Neptuno por Escorpio, yo ya hice un video acerca del paso de Plutón por Escorpio, ¿no? Que se dio en los años 80. Pero para entender el paso de Neptuno por Escorpio hay que entender un poco la energía de Escorpio y la diferencia que hay sobre todo entre Libra y Escorpio, ¿no? Porque un poco la idea es que, bueno, yo ya supongo que ya habrán visto el video que hice acerca de el paso o el tránsito de Neptuno por Libra, ¿no? Si no lo vieron, el tránsito de Neptuno por Libra tenía que ver con una energía muy libriana, muy de Venus, que tenía que ver con el glamour, con la belleza, con la diplomacia. Fue el momento de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, donde la gente vuelve a vivir en paz y se quiere olvidar del horror de la guerra, y hay toda una estética muy fuerte de las mujeres que eran muy elegantes y los hombres que eran también muy elegantes. Y Libra es así, todo bonito y venusino, ¿no? Pero entonces el pasaje entre Libra y Escorpio siempre tiene que ver con que irrumpe una energía oscura, podríamos decir, o salvaje, o instintiva, o incluso de muerte, ¿no? Que Libra, digamos, de la cual Libra no se hace cargo, ¿no? No tiene nada que ver con Libra, ¿no? Entonces siempre se puede decir, cuando irrumpe Scorpio, irrumpe un poco, es decir, los problemas, o digamos, como decimos acá, se arma la podrida, ¿no? Es decir, empieza, empieza el despelote. Entonces, bueno, yo, digamos, la clave que siempre digo para Neptuno en Scorpio es esa frase que dice sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Porque eso tiene mucho que ver. Le agregaría muerte también, porque Scorpio tiene que ver con la muerte, ¿no? Y bueno, yo decía que el Neptuno ingresa en Escorpio en el año 1956. El año 1956 fue un año importante porque marca el inicio de la gran popularidad del rock and roll. Es el año que irrumpe el rock and roll con todo, el gran año de Elvis Presley. Eh, Además de Elvis, obviamente había todos otros rockeros, ¿no? Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Carl Perkins, Fats Domino, bueno, había un montón. Y lo que se da, ese contexto que uno piensa por ahí en esos primeros rockeros como rockeros casi inocentes, no era así. Esto se daba en un marco en el cual había mucha rebeldía juvenil y mucha, es decir, existían unos jóvenes que se llamaban los Teddy Boys, que se vestían con jeans y camperas de cuero, chaquetas de cuero, y se rebelaban contra la autoridad y eran violentos, y había un auge también de lo que se llamaba la delincuencia juvenil, ¿no? Es decir, eran jóvenes que no creían en las normas de la sociedad, que se rebelaban, que eran muy rebeldes, muy violentos. Y esto tiene que ver sincrónicamente con la energía del Neptuno en Escorpio que estaba surgiendo, ¿no? Por supuesto que todo esto que tiene que ver con esa década, que sobre todo era la década de los 60, se da con una combinación de cosas. Es decir, estos jóvenes eran los jóvenes de la generación de Plutón en Leo. Yo hice un video de la generación de Plutón en Leo, que la generación de Plutón en Leo tenía un poco como fin, digamos, rebelarse contra la autoridad de sus padres de cáncer, ¿no? Es decir, el cáncer es la luna, tiene que ver un poco con los padres, con la madre, con lo que no nos enseñaron cuando éramos chicos. Y Leo dice, no, yo tengo que brillar, yo tengo que tener libertad personal para hacer lo que yo quiera, que estos son los valores importantes para Leo, ¿no? Entonces, sincrónicamente, se da que a la generación de Plutón en Leo, que era la generación del yo, la generación que no podía pasar nunca desapercibida, se da bueno, se le da que tiene que de alguna manera vivir o expresarse con Neptuno en Escorpio, ¿no? Entonces surge un poco toda una combinación muy escorpiana, ¿no? Así que bueno, con Escorpio yo decía, emerge siempre el lado oscuro, ¿no? Entonces está toda esta cuestión de la violencia juvenil, la delincuencia juvenil, la rebeldía, ¿no?
pero también emergen las cuestiones un poco más serias sociales, ¿no? Empieza a debatirse el racismo, los derechos civiles, la transformación social. Sí, Escorpio es el signo que tiene que ver con la muerte y la resurrección, entonces siempre es el signo de las grandes transformaciones, ¿no? Y con Neptuno en Escorpio la sociedad se transformó de una manera muy violenta y muy marcada, ¿no? Es decir, la sociedad de 1970, el mundo de 1970 que emerge después del tránsito de Neptuno por Escorpio no tiene nada que ver con el mundo de 1956, ¿no? No que no tiene nada que ver, tiene algo que ver, pero muchas de las cosas que se daban por hechas en 1956 dejaron de, es decir, ya dejaban de tener validez después del tránsito por Escorpio, de Neptuno por Escorpio, ¿no? Bueno, esta fue una época de muchísimas protestas en todo el mundo, ¿no? Es decir, los Estados Unidos, es decir, empiezan en Estados Unidos todas lo que son las protestas por los derechos civiles, ¿no? De un lado, de otro, los que querían estaban en contra de la segregación racial y los que estaban a favor de la segregación racial. Después está toda la cuestión de las protestas por Vietnam, ¿no? Y bueno, en los años 60 era común que muchos jóvenes, digamos, hicieran protestas en las universidades, ¿no? Y había todo un clima de mucha tensión y mucha protesta, muy extremo. Por supuesto, acá tengo que mencionar algo que no tiene que ver directamente con Neptuno en Escorpio, que es que en 1965, esto ya lo hablé en el video de Plutón en Virgo, Urano hizo conjunción con Plutón en Virgo, ¿no? Entonces, al hacer Urano conjunción con Plutón, esto ocurre cada 160 y pico de años, 67 me parece, esto nos da una energía, es decir, Plutón lo que hace es como que empieza a emitir una energía muy uraniana que tiene que ver con la rebeldía, con que romper las estructuras, con la violencia, con lo revolucionario, con las ideas de progreso, ¿no? Entonces se da justo que esa conjunción Urano Plutón en Virgo, que en Virgo no es un signo particularmente revolucionario, pero se da con ese conjunción sí es revolucionaria y se da con Neptuno en Escorpio. Entonces con Neptuno en Escorpio surge de la manera, digamos, más violenta y más mortal y más oscura, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos esos 14 años de Neptuno en Escorpio, fueron años plagados de protestas, de represión, se ocurrió una de las protestas más grandes de la historia de la humanidad, que fue el Mayo francés, la foto que están viendo, lo que están viendo la versión en video de unos policías que están con gases y cubriéndose con los escudos, es tomada de los disturbios de París en 1968, que fue una protesta absolutamente masiva de personas, ¿no? Y en la Argentina se da también, son los años del Cordobazo, es decir, las grandes protestas que hubo, el Cordobazo, el Rosariazo, el Trehuelazo, es decir, hubo todo un montón de protestas en todas las ciudades argentinas en su momento contra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, pero esto más allá del gobierno que uno tuviera tenía que ver con, o que hubiera en determinados países, es decir, hubo en todo el mundo hubo grandes protestas y salió la gente a la calle y había un clima de revolución muy grande, ¿no? Pero bueno, eso tiene más que ver también con la conjunción de Urano con Plutón. Otra cuestión interesante es que yo había hablado en el video de Neptuno en Libra, de que el cine tenía como toda una temática, es decir, un poco la cultura popular, una temática muy venusina, muy superficial, todo era lindo, eran las películas de los años 50 de Doris Day y Rock Hudson, donde la chica era, conocía a un chico y después tenía algunos problemas, pero después terminaban casados, era todo el cuento de hadas perfecto de Libra, que Libra tiene mucho que ver con eso. Cuando Neptuno entra en Escorpio, el cine cambia y comienzan las temáticas adultas y más oscuras y sobre todo comienza el sexo, ¿no? Empiezan, primero en las películas europeas empiezan a mostrar desnudos, escenas de sexo, ¿no? En Estados Unidos había lo que se llamaba el código, que así en los años 30, como el cine se había mostrado, digamos, había comenzado a ser un poco la forma en que la gente, digamos, más masiva de comunicación, se había impuesto un código de censura muy estricto,
moral, ¿no? Entonces, eso había estado metido en las ligas católicas, ¿no? Entonces había, por ejemplo, algunas cosas que hoy parecen ridículas, porque si un hombre y una mujer no podían estar acostados en una cama hablando, o no podían acostarse si no eran marido y mujer, ¿no? Si un hombre se sentaba, si una mujer estaba acostada en la cama, el hombre no se podía acostar al lado de ella, tenía que tener por lo menos un pie en el suelo para que no parezca que se está acostando con una mujer que es soltera. No podía haber una película en la cual triunfaran los malos o los malos salieran sin castigos. Tampoco podía haber una película en la cual, por ejemplo, una mujer dejara al marido, ¿no? Esto es algo que, por ejemplo, estaba la famosa película Casablanca, ¿no? Donde la protagonista, no sé si la vieron, la protagonista Ingrid Bergman está casada con uno que es héroe en la guerra, Víctor Laszlo, y están en Casablanca con Rick, y Rick y había sido amante de la mujer es como que tenía más amor por Rick, pero tenía el deber patriótico de huir con su marido, que era héroe de guerra, ¿no? Entonces ocurre este triángulo amoroso y los guionistas no sabían cómo terminarlo, pero en realidad tuvieron que terminarlo, que la mujer se iba con su marido, porque Hollywood no permitía que una mujer dejara a su marido y se fuera con otro en una película, ¿no? Pero a ver, esto como cuestión moral pues, bueno, puede ser discutible, pero puede estar bien, pero la vida no es así. Entonces cuando llega Neptuno en Escorpio, los cineastas y la gente empieza a decir, pero un momento, la vida no es el cuento de hadas que nos quieren contar en las películas, vamos a contar la realidad como es realmente, ¿no? Entonces empiezan todas las películas donde las mujeres sí dejaban a los maridos, donde la gente sí tenía sexo, donde la gente soltera se acostaba, donde la gente se desnudaba, ¿no? Entonces surge toda esta como una cosa muy cruda y muy explícita, ¿no? En el cine. Y finalmente el código, en los años 60 se levanta el código de Hollywood, ¿no? Porque nada, la gente de Hollywood le dice no podemos competir con las películas extranjeras, porque estaban llegando las películas europeas de autor, ¿no? De Bergman, bueno, también de la Nouvelle Vague francesa, bueno, de la película de Fellini, y bueno, esas películas empezaron a ser cada vez más populares, esa estética, ¿no? También hay una teoría interesante, no quiero perderme con Hollywood, pero que dice que para ese momento el cine ya había sido reemplazado por la televisión como el canal de comunicación de las masas, ¿no? Entonces, un poco lo que era la censura, la cuestión de los valores morales pasa a la televisión. Fíjense que en la televisión nunca hubo desnudos, nunca hubo cosas controversiales, ¿no? Eh, y todas esas temáticas adultas, digamos, y el cine se le permite, como ya deja de ser un poco el medio mainstream, el medio, digamos, más popular, empiezan a permitir, bueno, que toque temáticas que pueden ser que serían consideradas inmorales en televisión. Entonces ahí empiezan los desnudos en el cine norteamericano, sobre todo estoy diciendo, es decir, ya en otros países ya había desnudos. Las primeras películas que vienen con desnudos, ese tipo de cosas, eran suecas, de ahí sale un poco la reputación de los suecos como libertinos sexuales, pero los suecos no eran más libertinos que cualquier otro. Aparecen las películas de Bergman, ¿no? Por ejemplo, el gran director sueco de los años 60, 50 y 60 y 70 también, bueno, uno de los genios del arte, del cine. Bueno, las películas de Bergman tenían un tono oscurísimo, eran acerca de relaciones tóxicas entre los seres humanos, ¿no? Y tocaban mucho la cuestión de cuestiones que eran muy escorpianas, como la muerte, es decir, una fascinación con la muerte, y una especie de vacío, como una sensación de que la vida no tiene sentido, de que todos vamos a morir, y que es una sensación con Neptuno en Escorpio que después, fíjense, que se replica en los años 80 con Plutón en Escorpio, donde aparece esta generación de jóvenes góticos que se reunían en los cementerios, se vestían de negro, y para ellos la vida no tenía sentido porque todos íbamos a morir, ¿no? La película más conocida del director sueco Ingmar Bergman es probablemente la película de 1957, El séptimo sello. Si no la vieron, vean, es una película para ver una vez en la vida. Y tiene una escena súper famosa, es acerca de un caballero que viene de las cruzadas y se encuentra con que en Suecia hay una peste negra y hay muertos por las calles, ¿no?
y por el campo, ¿no? Porque está la peste negra y él está tranquilo y viene a buscarlo la muerte, y la muerte le dice que es hora de irse con él y bueno, el caballero tiene un juego de ajedrez y le dice a la muerte: ¿por qué no jugamos al ajedrez? ¿No? Entonces se pasa toda la película jugando a un partido de ajedrez con la muerte, mientras tiene una serie de aventuras, pero después sigue el partido de ajedrez siempre con la muerte. Al final la muerte le gana, ¿no? Bueno, no quiero contar el final, pero... Y la escena final es la muerte llevándose un montón de personas que estaban muertos por la peste y van como danzando arriba de una colina, ¿no? Mientras van acompañando a la muerte. No sé, que es una película terriblemente escorpiana, y es un poco la película que... bueno, que empieza, digamos, esta energía claramente escorpiana no tiene nada que ver con esa energía de las películas de Doris Day, donde hacía de virgen tonta, ¿no? Sino que ya estamos en una temática muy oscura, muy adulta, muy que toca, digamos, los misterios de la vida, como es Scorpio, ¿no? Es decir, que va siempre más allá de a Scorpio no le importa la apariencia de las cosas, quiere ir a la esencia de las cosas, y todo tiene que ser muy intenso, ¿no? Bueno, esta es una época... bueno, obviamente yo dije que con Neptuno en Libra había comenzado la Guerra Fría se intensifica, ¿no? Y una de las cosas que ocurre con Neptuno en Escorpio, comienza la carrera armamentista de que digamos, tanto el bloque soviético como el bloque occidental o el bloque norteamericano empiezan a probar bombas nucleares cada vez más fuertes, ¿no? Esto termina con la bomba más poderosa que jamás se explotó, que es la bomba Tsar, ¿no? Tsar, que era una bomba rusa que, bueno, que digamos, cuando la detonaron tenía el hongo atómico tenía 67 kilómetros de altura, ¿no? Y la detonaron en un lugar, en una isla que había una población a 50 kilómetros, y el pueblo que había a 50 kilómetros se destruyó todo. O sea, había gente, es decir, ellos pensaban que la bomba atómica no iba a causar efecto en ese pueblo, pero destruyó todos los edificios. Y hubo gente que, bueno, se quemó, que estaba a 200 kilómetros y tuvo quemaduras, que estaba a la intemperie, y tuvo quemaduras de tercer grado por la bomba, ¿no? Esa fue una bomba monstruosa. Y a partir de ahí hay una especie de que tanto Estados Unidos como Rusia, que empieza, o la Unión Soviética, empiezan a poner un freno al testeo de armas nucleares, ¿no? Pero bueno, la idea de que podíamos morir en cualquier momento con Neptuno en Escorpio estaba muy muy fuerte, y todo el desarrollo de todo lo que tiene que ver con la muerte y cómo armas y cómo matar y cómo aniquilar al otro era orden del día, ¿no? Es decir, era todo el día se trabajaba, digamos, todos los países trabajaban para eso, ¿no? Hubo digamos, el ser humano siempre tiene violencia en todas las épocas, pero es como que da la idea que con Neptuno en Escorpio la violencia se identifica, hay un clima de violencia y muerte muy fuerte. Esta es la era en la cual asesinan al presidente Kennedy, ¿no? Lo cual fue un hecho terriblemente escorpiano, porque Kennedy, así que Kennedy era un presidente joven, buen mozo, que tenía una hermosa esposa glamorosa, y era una generación joven y progresista, y tenían buenos valores, es decir, era como un cuento de hadas libriano, ¿no? Entonces a ese cuento de hadas libriano le llega la oscuridad escorpiana y lo asesinan a Kennedy, ¿no? Nunca se supo bien quién lo asesinó a Kennedy, hubo esta cosa rara de que se dijo que fue Lee Harvey Oswald que lo mató como asesino solitario, pero después parece que hubo balas que venían de todos lados, y que nunca, que hubo obviamente más de un tirador, pero nunca quedó claro quién lo había asesinado. Se decía que Kennedy quería retirarse de Vietnam, y eso estropeaba, digamos, bueno, el negocio de montones de fabricantes de armas y de gente que tenía intereses en que la guerra de Vietnam continuara, ¿no? Pero bueno, nunca sabremos. Por supuesto, después de Kennedy matan a Malcolm X en Estados Unidos, después matan al hermano de Kennedy, a Robert Kennedy, matan a Martin Luther King. Fue toda una etapa de asesinatos políticos muy fuertes y muy renombrados, sobre todo en Estados Unidos, y bueno, en todo el mundo se dio la cuestión de que empezaron a matar gente, digamos, políticos, ¿no? El asesinato político, ¿no? Bueno, se identifica bueno, ahí empieza a haber matanzas, ¿no? Esto es algo que digamos, siempre hubo lamentablemente matanzas, pero
en China, en otros países, en Birmania, no sé, empieza a ver como digamos, grandes violaciones de los derechos humanos, torturas, y todo esto se intensifica mucho con Neptuno en Escorpio. Y bueno, también tiene lugar algo un poco más interesante que se llamó la revolución sexual, ¿no? Es decir, irrumpe, es decir, con Neptuno en Libra un poco la idea era que el muchacho y la chica de la película terminaban casados y si en todo caso tenían sexo era dentro de la intimidad del matrimonio y bueno, y todo eso estaba sugerido, ¿no? Pero con Escorpio es un signo que todo lo instintivo lo hace muy explícito, ¿no? Entonces con Plutón en Virgo surge que yo decía en el video que trajo muchos adelantos en todo lo que tiene que ver con la salud, ¿no? Virgo está ligado a la salud. Bueno, surge la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces la primera generación de mujeres que empiezan a tomar la píldora anticonceptiva ya no tienen miedo de quedar embarazadas y empiezan a tener sexo, digamos, sin protección, sin estar casados, ¿no? Porque estaban protegidas del embarazo, ¿no? Entonces se da eso es la revolución sexual, ¿no? Si la gente se empieza a acostar con cualquiera sin tener miedo digamos, a las consecuencias que pueda traer el sexo. Y bueno, se pone de moda la minifalda, es decir, la minifalda, si lo pensamos, era una prenda que prácticamente dejaba a las mujeres, digamos, a los genitales de las mujeres prácticamente al aire, ¿no? Muy cerca, es decir, nunca las mujeres habían estado tan desnudas en 2000 años de historia occidental, ¿no? Es decir, quizás tenemos que remontarnos a los pueblos paganos antiguos, ¿no? Es decir, desde el comienzo del cristianismo no se había permitido una desnudez y una desfachatez tan grande en las mujeres, ¿no? Y la idea que había digamos, con esta ola de combinación de Urano-Plutón, ¿no? De que era la revolución, y Neptuno en Escorpio era que los valores que habíamos heredado, que la humanidad había heredado con respecto al sexo, que el sexo era malo, que el sexo era tabú, que el sexo era sucio, y todo eso eran valores que había que desterrar, y cuanto más sexo tuviera cualquiera con cualquiera mejor, y había una enorme represión sexual que había que ocuparse de eso, ¿no? Entonces surge esa generación que justamente le toca a la generación de Plutón en Leo, que le encantaba divertirse. Surge muy fuerte toda esta cosa de la revolución sexual, de que cualquiera se acostaba con cualquiera, el sexo libre, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esto aparece mucho también en la cultura popular, bueno, la moda refleja esto, es decir, la minifalda, las chicas empiezan a usar minifalda, y después la moda, es decir, los grandes diseñadores empiezan a adoptar la minifalda como, ¿no? Nace en las calles y después llega a las pasarelas, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando estaba bajo el tránsito de Neptuno en Escorpio, o sea, a fines de los años 60, ya empieza a hacer todo, si todo esto se exacerba, ¿no? Sobre todo después de la conjunción entre Plutón y Urano. En un momento se estrena en Nueva York el musical Hair, que era un hair, ¿no? Que es cabello o pelo, que Air, ¿no? H-A-I-R, que era un musical donde todos estaban desnudos los actores, ¿no? Que era algo que impensado, ¿no? Unos años antes, ¿no? Y bueno, ahí está toda esta cuestión de la revolución sexual, ¿no? La moda deja de ser tan glamorosa, es decir, con Libra, la fotografía de moda con Neptuno en Libra era siempre, no siempre, pero era siempre muy glamorosa y en producciones de estudio, ¿no? Y con Neptuno en Escorpio, los fotógrafos más fashion dicen, no vamos a sacar necesariamente en estudio, vamos a salir a la calle, entonces empiezan a sacar, ir a calles o a lugares incluso feos, ¿no? A sacar fotos de moda, porque digamos se da esta cosa de que la belleza en todo caso tiene que estar contrastada con la fealdad, ¿no? Que es una idea como que tiene que ver con Escorpio, ¿no? Bueno, yo decía que el ingreso de Neptuno a Escorpio, digamos, da comienzo, justo coincide con el auge del rock and roll, esto es cierto. Y en los primeros años del rock and roll, esto no es muy conocido, pero los que saben, los que son historiadores de música, esto lo mencionan, y yo creo que acá viene al caso mencionarlo. Surgen una serie de canciones
que se llamaban, bueno, lo que es en inglés las death songs, ¿no? Canciones de muerte o dead songs, canciones de los muertos, que eran canciones que hablaban donde el protagonista era muerto, un chico que había muerto en un accidente o algo por el estilo, ¿no? Y hay una muy famosa llamada Tell Laura I Love You, I Love Her, ¿no? De Dile a Laura que la amo, que era un chico que quería comprarle un anillo de compromiso a su novia y participa en una carrera de autos y choca, entonces mientras está muriendo le dice, díganle a Laura que la quiero, ¿no? Después había una que se llamaba Johnny Remember Me, que era acerca de una chica que había muerto y como que, no me acuerdo ahora la letra, pero algo así como que el fantasma se escuchaba que decía Johnny Remember Me, ¿no? Y bueno, que canciones de, qué sé yo, había una canción de surf de una banda que Shannon Dean se llamaban, que se llamaba Dead Man's Curve, ¿no? La curva del muerto, la curva del hombre muerto, donde acerca de un lugar donde había accidentes de autos, ¿no? Curiosamente uno de los miembros de Shannon Dean, no sé si era Shan o Dean, después casi se mata, tuvo un tremendo accidente y casi se mata es decir, uno de esos accidentes donde creyeron que estaba muerto y a la media hora se dieron cuenta que respiraba y el tipo quedó que tuvo que aprender a caminar y a hablar de vuelta, ¿no? O sea, se dio canciones que hablaban directamente de las muertes y los protagonistas eran chicos muertos, que hablaban, adolescentes muertos que cantaban la canción, digamos, contando un poco su historia trágica. Y esto fue bastante poderosa, porque en un momento las radios dijeron que empezaron a recomendar a las radios que no pasaran esa música tan oscura, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver un poco obviamente con la energía de Neptuno en Escorpio. Escorpio no, digamos, tiene un lazo con la muerte y sabe que la muerte es parte de la vida y que no tiene sentido negarla, ¿no? Que eso sí es algo que hace un poco Libra. Libra es como tiene que ser todo lindo y glamoroso, es como que todos esos temas oscuros y poco elegantes se guardan, digamos, abajo de la alfombra. Entonces viene Escorpio y dice, no, estas cosas que están abajo de la alfombra también son parte de la vida y tenemos que lidiar con esto, ¿no? Bueno, estos años del 56 al 70 son los años en los cuales surge con muchísima fuerza todo lo que es el consumo de drogas, ¿no? Por supuesto que las drogas no las inventaron en esta época, siempre hubo drogas y siempre hubo gente que se drogó y ya la cocaína era conocida desde principios del fines del siglo pasado. Y de hecho en la Argentina, la cocaína hubo un momento donde fue legal, ¿no? Es decir, en la Argentina la cocaína se le llama merca, y era porque la primera cocaína que se vendía salía venía envasada por los laboratorios alemanes Merck, ¿no? Es decir, esto es algo que no sé si todo el mundo lo conoce. Entonces eso siempre existió, pero bueno, con Neptuno en Escorpio se da mucho de esta, es decir, por dos razones, ¿no? Es decir, por un lado tiene que ver las drogas, siempre tiene que ver con la muerte, es decir, había como una idea de coquetear con la muerte, ¿no? No las drogas blandas, quizás la marihuana, eso, pero sí la cocaína, la heroína, todo ese tipo de cosas. Y así con Neptuno en Escorpio la gente sentía la muerte muy cerca y como que estar al filo de morirse no era algo, digamos, era algo natural, ¿no? Para ellos. Y por otro lado, Escorpio tiene mucho que ver justamente con la cuestión de la irrupción de lo reprimido, ¿no? Es decir, Escorpio es como que quiere sacar toda la basura bajo la alfombra, entrar en las zonas inconscientes, ¿no? Donde no entró nunca la luz, o donde no entró nunca la conciencia y aventurarse hacia el lado oscuro. Y eso, las drogas, parte de la experimentación con las drogas en esta época tuvo que ver con eso, es decir, había gente que hacía estas cosas de que tomaba ácido lisérgico todos los días para intentar lograr, digamos, comprender su psique, ¿no? Y llegar, bueno, más allá en su comprensión del universo, ¿no? Y todas esas cosas. Es discutible si las drogas pueden lograr eso o no, pero lo que no se, digamos, a otros pueden decir que eso no se logra con drogas, se logra con meditación o con terapia o con lo que sea. Pero bueno, era un uso, digamos, escorpiano de lo que tiene que ver con las drogas. Por supuesto, también estamos hablando de la generación de Plutón en Leo. La generación de Plutón en Leo le encantaba divertirse. Entonces,
a veces el uso de las drogas era simplemente recreacional y había, pero bueno, el Neptuno en Escorpio daba como una especie de excusa para decir, no, yo en realidad estoy intentando lograr, ¿no? Llegar hasta el fondo de mi ser, cuando en realidad lo que querían era pasarla bien. Porque la generación de Plutón en Escorpio, perdón, de Plutón en Leo tenía un poco esta visión a veces un poco infantil y medio irresponsable de cómo hacer las cosas, ¿no? Que era más como pasarla bien por el hecho de pasarla bien y no me importan las consecuencias, ¿no? En esta época, esto es algo muy poco conocido, pero es interesante, se dan lo que parecen ser los primeros casos de SIDA. Encuentran casos de personas que tuvieron problemas de inmunodeficiencia, ese tipo de cosas, que en África o en algunos lugares, que eran casos que habían quedado, digamos, en estudio, porque nadie sabía qué era lo que tenían, y después esos mismos síntomas se recrearon en la epidemia de SIDA que surge a partir de 1981, 81, cuando Plutón estaba a punto de entrar en Escorpio, ¿no? Entonces es como si hubiera un vínculo entre lo que sería la enfermedad del SIDA y la energía escorpiana, ¿no? Obviamente. También otra cosa que se dio mucho durante esta época fue la caza de los nazis, ¿no? Es decir, la caza con Z, ¿no? De los nazis. Es decir, había un montón de criminales nazis que estaban dispersos por el mundo con una identidad falsa, y un poco bueno, sobre todo Israel hace, digamos, toda una búsqueda en intentar desenmascarar a todos estos nazis que estaban viviendo con identidad falsa y llevarlos a juicio, ¿no? El caso más famoso fue el de Adolf Eichmann, que estaba viviendo en la Argentina y se hacía pasar por bueno, estaba trabajando en la empresa Mercedes-Benz Argentina, y un comando israelí lo rapta en 1960 y se lo lleva a Israel, donde es juzgado por sus crímenes y colgado, ¿no? Esto fue un escándalo internacional muy grande, pero esto tiene que ver también con Escorpio, con toda esta cosa de personas que habían hecho genocidio, que habían hecho un genocidio, que se habían escapado, que están viendo con identidad falsa, y que, ¿no? Es decir, llevar a la luz cosas horribles, sacar cosas horribles del pasado y llevarlas a la luz, ¿no? Y otra cosa interesante que surge con Neptuno en Escorpio, que a veces la gente no lo asocia, pero es súper... yo creo que sí, es que surgen las películas de espías, sobre todo la saga de James Bond, ¿no? Es decir, James Bond es un héroe totalmente escorpiano en un montón de aspectos, ¿no? Digamos, es un espía, trabaja digamos, en secreto, nadie sabe lo que hace, tiene licencia para matar, ¿no? Es decir, la muerte, ¿no? Presente, y después termina teniendo sexo con un montón de mujeres hermosas, ¿no? Y se enfrenta sobre todo también a supervillanos, a villanos muy poderosos que intentan, siempre tienen grandes planes para destruir el mundo, conquistar el mundo, ¿no? Que son como, bueno, son como una especie de caricatura de poderes que serían muy plutonianos, que tienen que ver con Escorpio, y él se enfrenta a esos poderes plutonianos. Plutón es, entre otras cosas, el poder o el poderoso, ¿no? Entonces, bueno, surge con digamos, una fascinación con todo lo que tiene que ver con los espías, el trabajo de los espías, el trabajo de, es decir, esta cosa de la licencia para matar, una persona que si mataba gente no podía ser, no lo juzgaban porque era un espía secreto de su majestad, ¿no? Y bueno, los años de Neptuno en Escorpio terminan con un broche de oro que para mí es increíble como se dio, que es los festivales de música rock y pop de fines de los 60, sobre todo Woodstock, ¿no? Los que no saben lo que son muy jóvenes para saber lo que es, digamos, se anuncia un festival de rock en un lugar de Nueva York, de las afueras de Nueva York, que se llama Woodstock, del estado de Nueva York, y esperaban, no sé, 50.000 o 100.000 personas, y van millones de personas, ¿no? Entonces hacen el recital libre, ahí tocan un montón de bandas conocidas, libre que me refiero gratis, no cobran entrada, y bueno, ahí es una locura es decir, todos los que iban eran hippies, era el pico de la cultura hippie, y bueno, la gente, es decir, una buena parte de los que asistieron estaban desnudos, hay fotos, si buscan gente desnuda en Woodstock, que aparecen fotos de mujeres en toples, mujeres desnudas, gente teniendo sexo, había como un arroyo y las parejas se bañaban
desnudas en el arroyo, estaba todo el mundo desnudo, todo el mundo tomaba drogas, vendían LSD, había así todo el mundo estaba fumando marihuana, tomando LSD, drogándose. Y estaba esta cosa de la música psicodélica, todos tocando, y hacían versiones larguísimas, ¿no? Con solo de guitarra interminables, ¿no? Hay una película muy famosa que se llama Woodstock, que está siempre toda filmada con pantalla dividida, que es un poco difícil de ver, ¿no? Pero era un poco la estética del momento, y mostraba un poco esa subcultura que después eso después no volvió a ocurrir, ¿no? Y para mí ese es el broche de oro del sexo, drogas y rock and roll escorpiano, ¿no? Es decir, después de eso ya viene la energía sagitariana, que tenía un poco otra, era igualmente intensa y igualmente, porque Sagitario es bastante intenso también, pero bueno, no era una energía tan oscura, ¿no? Así que bueno, amigos, este es un poco los años de Neptuno en Escorpio. Fueron años donde surgió una mucha violencia. Obviamente estaba toda la guerra de Vietnam y toda la cuestión de la guerra de Vietnam, ¿no? Es decir, yo no mencioné eso, pero es decir, la muerte presente, los jóvenes yendo a Vietnam, por lo menos desde Estados Unidos y desde otros países occidentales. Fueron años de mucha violencia, de mucha confrontación, de mucha rebeldía. Y de mucha energía oscura, ¿no? Toda esta cosa de sacar la energía oscura, la muerte, ¿no? Que esto aparece mucho en la cultura popular, cambia totalmente la cultura popular, la cultura pasatista de Libra queda de lado y de repente todo tiene que ser serio. Y aparece una cosa fuerte que tiene que ver con el pesimismo, ¿no? Es más, es en esta época donde el existencialismo de Jean-Paul Sartre y un poco de los existencialistas franceses o europeos que habían formulado Albert Camus y eso, que habían formulado un poco sus ideas a mitad del siglo XX, donde se hacen populares, ¿no? Donde la gente empieza a decir la vida no tiene sentido, vamos a morir, es decir, la única filosofía tiene que ver con que vamos a morir y la muerte está presente. Entre las películas de Bergman, todas estas películas aburridas existencialistas, no aburridas, bueno, algunas son aburridas, otras son buenas, y también aparecen en el cine norteamericano estas películas, por ejemplo El Graduado o Midnight Cowboy, ¿no? Que acá creo que se llamó Perdidos en la Noche, que era Perdidos en la Noche era un hombre, John Boyd, que era el padre de Angelina Jolie, que era de un pueblo pequeño y se iba a Nueva York a ser trabajador sexual, es decir, prostituto masculino, gigoló, prostituto masculino porque decía que en Nueva York eran todos maricones y que las mujeres, no podían acceder a tener sexo, ¿no? Pero era como un pueblerino que no conocía, entonces lo estafan en las calles y se hace amigo de un personaje de Dustin Hoffman, ¿no? Y la película era tan fuerte sexualmente que le pusieron el rating X, ¿no? Que era prácticamente una película obscena. Y aún así ganó el Oscar a la mejor película, ¿no? Así fue la primera vez, obviamente, con Neptuno en Escorpio, que una película considerada obscena o casi pornográfica gana el Oscar a la mejor película, ¿no? Por supuesto que la película no es pornográfica, es una película acerca de la psicología de los personajes y eso, ¿no? Surge un poco toda esta cuestión del nuevo Hollywood tratando temáticas muy pesadas que no tenían que ver con los musicales pasatistas. Piensen un poco en los musicales de los años 50 y todo ese tipo de cosas que estaban basados en temáticas más superficiales, ¿no? Por supuesto, hubo también, por ejemplo, las películas, no sé, The Sound of Music, La novicia rebelde, eso se filmaron en los años 60, no es que toda la temática del cine era oscura, ¿no? Pero bueno, esas películas, digamos, pasatistas o más superficiales, más tranquilas, no eran la norma, eran más una excepción que la norma, ¿no? La norma eran películas que trataran de cosas profundas, de que tuvieran que ver con la muerte o con esta cuestión de los espías, ¿no? Y todo esto, ¿no? Así que bueno, amigos, este es un poco el resumen de lo que sería el tránsito de Neptuno por Escorpio, que fue de 1956 a 1970. Hubo, como decía, mucha violencia, mucho sexo, mucho rock and roll, mucha rebeldía, mucha experimentación con drogas. La cultura popular cambió para siempre. Aparecen, acá también aparecen, toda esta generación de actrices y de mujeres pues como Brigitte Bardot y
que se hacen un poco famosas, que son hermosas, pero a su vez son como promiscuas, ¿no? Es decir, no eran las mujeres hermosas, las actrices hermosas del pasado, que eran chicas conservadoras, ¿no? Eran, digamos, que se acostaban con cualquiera, aparecían desnudas en todas las películas, ¿no? Y bueno, termina, es decir, fueron los años de Vietnam, fueron los años de mucha confrontación, fue los años de la revolución sexual, y bueno, y fueron años que cambiaron a la cultura popular para siempre, ¿no? Es decir, siempre con Scorpio pasa eso, Scorpio es la muerte, es el fin de una etapa, es la irrupción de, de todos los contenidos que están reprimidos, instintivos, que hay que hacerse cargo de eso, ¿no? Y cuando termina la etapa de Escorpio es como que empieza una nueva etapa de expansión que viene con Sagitario, ¿no? Y eso es lo que ocurrió a partir de 1970. Pero bueno, amigos, eso lo vamos a ver en el próximo video, así que por ahora les pido que si les gustó me den un me gusta, que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido, que toquen la campanita. Y bueno, nos vamos a ver en el próximo video, que va a ser acerca de Neptuno en Sagitario, que fue de 1970 a 1984. Muchísimas gracias y nos vemos.